Hola, buenas tardes a todas y todos. Les habla Alejandro Pacheco, representante residente adjunto del Perú en Colombia. Encantado de estar aquí hoy con ustedes. Estoy pudiendo acompañar a un panel de altísimo nivel. Como pueden ver, tenemos a Adriana Cosma, quien es coordinadora de los ODS en la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del DNP. Andrea Pradilla, directora GRI Hispanic America. Viviana Echeverry, directora de Asuntos Corporativos de Confadi, y Marta Rubi Fala, directora de Sostenibilidad de Postobón. Con este panel de altísimo nivel vamos a arrancarnos y si me permiten lo que voy a hacer es presentar brevemente en unos 3-4 minutos un marco de referencia para la conversación y de ahí tendremos una conversación muy fluida con nuestras distinguidas panelistas. Es un honor estar acompañándolas y es un honor poder proveer un poco de balance de género en esta primera sesión del SDG Corporate Tracker en el marco del BCTA. Quizás los elementos que yo daría de apertura tienen que ver justamente con esto, ¿no? Vamos a dividir la conversación en dos partes. La primera tiene que ver con entender la herramienta del SDG Corporate Tracker y la relevancia que tiene la medición por parte del sector privado de su impacto en los ODS. Y obviamente en los tiempos que corren, pues no podemos disociar ningún tipo de análisis del impacto que está teniendo el COVID-19 y se habilitó en esta herramienta, repito, en el SDG Corporate Tracker, la posibilidad de recoger las medidas de adaptación y mitigación que las empresas estaban teniendo. Entonces, pues nos encantaría poder escuchar un poquito una mirada, un reality check de lo que las empresas están, teniendo que lidiar, ¿no? Entonces, cuando en 2018 desde BCTA y desde PNUD, participamos en el primer piloto de SDG Corporate Tracker, lo hicimos en alianza con DNP y con BRI, así que para nosotros pues, es un orgullo poder estar hoy acompañándolos en este espacio. Y digamos que la frase que ponemos de manifiesto y que todos ya creo que a estas alturas tenemos clarísimo, pero igual vale la pena referenciarlo, es que los ODS, que vienen con una lógica de Agenda 2030 y de medios de implementación, pues se ha dicho, se ha repetido y se ha medido que son imposibles de alcanzar a no ser que tengamos una participación activa del sector privado. Entonces, imagínense el entusiasmo desde PNUD que tenemos de poder tener este taller el día de hoy. Yo diría que lo que queremos saber, como les decía, no es solo la contribución a los ODS, que eso pues es una agenda que se arranca en 2015, que es una evolución de la agenda de los ODM del 2000 al 2015, los primeros 15 años, pero que se ha visto brutalmente afectada por la pandemia del COVID-19, no solo en la dimensión de salud, sino en el impacto socioeconómico que la gestión de la crisis de salud ha traído. Entonces, no podemos disociar ODS de COVID-19. Solo para tener un par de datos en el caso de Colombia muy prácticos, hay varias estimaciones desde FEDesarrollo, desde CEPAL, desde PNUD, desde el Banco Mundial, desde el propio gobierno. Hemos podido ver estimaciones de caídas del PIB del 5 al 7%, según quien haga la estimación. Hemos visto que la pobreza relativa podría pasar del 29 al 35, al 32, al 38%, depende de la estimación, pero en todo caso estamos viendo retrocesos de logros sociales y económicos de entre 10 y 15 años. La tasa de desempleo, que solo considera la población económicamente activa, ha pasado del 10,2 al 20,2% con respecto al mismo periodo del año pasado. Entonces, los datos son espeluznantes. Ahora, si le ponemos cara empresarial, Confecámaras lo que nos está diciendo es que el 94,2% de las empresas tuvo alguna afectación en ventas, disminuyeron sus ventas, el 17,4%, es decir, prácticamente una de cada 5, tuvo que hacer un cierre parcial y el 9% cerró completamente sus negocios. Esto lo que nos pone de manifiesto es pues, que la resiliencia de todos los actores de la sociedad y claramente del sector privado se ha puesto a prueba y marcadamente el de las microempresas, ¿no? Entonces, por un lado, lo que hemos visto es una adaptación de modelos de negocio del sector empresarial y por el otro lado hemos visto una adaptación del gobierno, entre otros con Bancoldex, por supuesto poniendo medidas de financiación para tratar de poder, digamos, transitar hacia una transformación que iba a ser necesaria de todas formas, pero que se ha visto tremendamente acelerada en estos momentos. Entonces, la pregunta de fondo, pensando Agenda 2030 ODS y COVID-19, es ¿cómo hacemos para recuperarnos mejor?
Y yo diría que con esa, espero que les haya parecido breve introducción, paso a la primera pregunta. Es una pregunta abierta. Pueden intervenir en el orden que les parezca. Entonces, simplemente yo quisiera escuchar un poco de nuestras panelistas del día de hoy, cuál consideran que es la relevancia de una herramienta como el SDG Corporate Tracker para el país y sobre todo para sus respectivas organizaciones, ¿no? Porque yo no he entrado en detalle, porque vale la pena escucharlo de ustedes, por qué es importante medir la contribución del sector privado a los ODS. Entonces, si quieren, no sé cómo querrían hacer para intervenir. No sé si alguien quiere arrancarse de una o busco voluntarias. Adelante, por favor. ¿Alguien? Viviana, adelante. Prendemos micrófonos. Bueno, muy buenas tardes. Es un honor estar aquí en este espacio y también acompañada. Gracias, muchas gracias por esta invitación. Pues estoy acompañándolos desde Cali. Pertenezco a la organización Confandi, que es una caja de compensación. Hacemos parte del sistema social de Colombia. Bueno, el SDG es una herramienta, un instrumento indispensable para poder generar, primero que todo, el conocimiento y la línea de base, de conocer dónde estamos parados desde el sector privado en términos de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que en la medida en que nosotros logremos entender dónde estamos parados y cómo el sector empresarial puede medir la capacidad que tiene de dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible, esta herramienta nos permite tener ese conocimiento para la articulación no solamente entre el sector privado, pero también con otros actores sociales y con otros actores del territorio y del país. Nosotros en el Valle del Cauca tenemos una experiencia bastante interesante, que es a partir de un espacio de articulación que tenemos del sector privado, que se llama Valle Pori para Todos. Hemos venido midiendo consecutivamente en este momento vamos para la tercera medición de cómo estamos las empresas que hacemos parte de Valle Pori para Todos en términos de nuestros aportes a los objetivos de desarrollo sostenible. En la medida que conocemos la individualidad de las empresas, pero también el colectivo de estas empresas, tenemos la capacidad de identificar buenas prácticas, de articularnos entre nosotros mismos y con los otros sectores, sobre todo con el sector público, para la construcción de política pública, para focalizar un poco entendiendo las brechas que existen y dónde tenemos mayor necesidad de intervención. De pronto ahí articularnos, nos permite también articularnos para focalizar la inversión, focalizar los esfuerzos colectivos e individuales. Creemos que pues efectivamente lo que no se mide no se puede enfrentar, no se puede mejorar. Entonces, el instrumento y la herramienta es de mayor importancia para el sector privado, que asume una responsabilidad en los objetivos de desarrollo sostenible. Y es una herramienta de articulación en los territorios donde debemos ser muy activos como sector privado para cerrar esas brechas y apoyar a el logro de las metas del país. Muchas gracias, Viviana. Una lectura muy completa que quizás Adriana desde DNP, desde la mirada del sector público, quiera complementar. Adriana, venimos trabajando con DNP desde la fundación de esta idea, así que adelante, por favor. Pues primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Tal como mencionas, Alejandro, estamos en este proyecto desde antes de lanzar oficialmente la herramienta SDG Corporate Tracker. Y muy agradecidos por todos los resultados que tenemos tanto con PNUD como con Business Call to Action, como con nuestro socio GRI. Y obviamente esta herramienta y estos esfuerzos no existirían si no tendríamos todo el apoyo que lo tenemos de parte del sector privado. Antes que todo, y como mencionó Alejandro,
todos tendríamos que saber, pero a la vez no nos cansamos desde el sector gobierno de mencionar y resaltar que la Agenda 2030 y los ODS no se podrían cumplir si no tendríamos estos tipos de mecanismos, de plataformas en cual cada uno de los actores pone su parte. Y por eso la importancia de tener un sistema de reporte, porque tradicionalmente desde el sector gobierno tenemos muy buenos sistemas de información en cuanto a los aportes que hacemos de parte del gobierno, pero digamos que esta es una forma muy novedosa de poder resaltar y poder evidenciar todos estos esfuerzos que se vienen haciendo. Porque es importante el SDG Corporate Tracker. Primero porque nos permite fortalecer un mecanismo de diálogo entre diversos actores, porque también nos permite un sistema de recolección, de procesamiento y de uso de toda esta información para hacer monitoreo y para resaltar el aporte que el sector privado lo hace a la implementación de los ODS y al cumplimiento de las metas, que es lo que al final cuenta. Como mencionaba Alejandro, efectivamente tuvimos un piloto en 2017 y los resultados de estos pilotos, de este ejercicio piloto, en cual se trató de medir la contribución del sector privado, están contenidos en el segundo informe de reporte nacional voluntario que se presentó ante Naciones Unidas, junto con PNUD y GRI. Se han tratado con este piloto generar las sinergias y desarrollar esta hoja de ruta para poder articular todas las iniciativas de medición y con eso poder visibilizar efectivamente la contribución del sector privado en Colombia, que lo hace para cumplir las metas de ODS. Como el piloto ha sido exitoso, ha sido una muy buena práctica, por eso se lanza el SDG Corporate Tracker, preciso para que el país pueda contar con un mecanismo mucho más consolidado en cual se pueden hacer estos tipos de reporte a través de la recolección de información. Porque es importante, además, para el gobierno nacional, la inclusión del módulo de COVID-19 en la herramienta de SDG Corporate Tracker, preciso porque constituye un insumo fundamental para poder tener como el pulso de las necesidades de cada una de las empresas. Tampoco es una sorpresa para nadie que la pandemia del COVID-19 va a determinar ciertas caídas en los indicadores empresariales. Entonces, lo que digamos es saludable para nosotros es preciso la inclusión de este capítulo que nos permite evidenciar todos los impactos negativos, pero además nos permite tener una mirada de qué tipo de medidas se necesitan tomar, qué tipos de programas y ayudas son las que más necesita el sector privado. Y creo que esto es, digamos, una vez más resaltar todo este enfoque y toda esta mirada de multiactor. O sea, no queremos solamente hacer una medición de los efectos negativos, sino también tener este tipo de insumos para que todas estas esfuerzos que se hacen de parte de los actores que no son gubernamentales puedan tener una buena imagen y una buena recolección de información. Muchas gracias. Adriana. Gracias, Adriana. Y quizás importantes todos los elementos, destacamos el hecho de, me imagino que todos sabemos que el mes de julio, este año virtualmente, será el High Level Political Forum, donde los países van a reportar su avance en materia de ODS y Agenda 2030, y justamente, como decía Adriana, esta herramienta le permitió a Colombia no solo dar cuenta de los resultados del sector público, sino también incluir el reporte del sector privado. Entonces,
sumamente útil para esa mirada desde el principio de integralidad de la agenda, que es que todos tenemos que ver con la respuesta y sobre todo universalidad. Pasamos a Andrea, Global Reporting Initiative. ¿Qué les vamos a preguntar a ustedes? Pero Andrea, un honor estar aquí contigo. Por favor, cuéntanos por qué esta herramienta es útil y de nuevo gracias por permitirnos ser parte de esto desde el comienzo. A ti, Alejandro, a todo tu equipo y a todos los que han precedido esta gestión. Esto ha sido una labor titánica y muy especial porque a nivel macro en la agenda siempre estuvo claro que el sector privado tenía que ser transparente, tenía que medir los impactos y tenía que comunicarlos, al punto de que nos quedó una meta en la agenda, que es la meta 12.6, donde decía que los estados alentaríamos a esta gestión. Y en la narrativa macro siempre se habló de que el sector privado podía contribuir con esa información hacia lo público. Y ya cuando decidimos aterrizarlo a nivel micro, nos dimos cuenta que esto iba a tener una curva de aprendizaje muy grande, porque eran dos mundos que medían cosas de manera muy distinta. Los empresarios, las empresarias y las empresas y el Estado por el otro lado, pero que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos ofrecían ese marco común, ese querer ser común, y así nació el primer piloto en el año 2018, que para mí el gran éxito está en que logramos un proceso de conocer a los actores y de demostrarnos entre los actores que, a pesar de las polarizaciones, las diferencias técnicas, las diferencias de términos, era posible. Entonces, hecho fue mejor que perfecto, digo yo, y aprendimos en ese proceso a conocer cómo medían unos y otros, a entender las realidades de unos y otros, y logramos, una de las cosas que la agenda prometió era que iba a ser ese lenguaje común entre unos y otros para aportarle a un contexto, y esa fue la primera experiencia. Nosotros teníamos desde GRI como arquitectos del estándar más utilizado para hacer memorias de sostenibilidad todos estos indicadores listos. Y llegamos a hacer ahora este proceso de entender, ok, así hemos medido con sector privado, qué necesita el sector público y cómo podemos agregar esos datos en mediciones que nos informen nuestra gestión, que informen a la opinión pública y que eventualmente informen las políticas estatales. Y para mí ha sido, digamos que una experiencia muy enriquecedora, porque este es el proyecto, y yo digo que es el proyecto sobreviviente. Hemos tenido en las cosas con lo público y lo privado, a veces las cosas quedan ahí cuando hay cambios, y este proyecto ha tenido una cosa muy, muy especial, y es que cada equipo de gobierno, cada equipo de PNUD, cada equipo de GRI, cada equipo de empresa que llega, le añade algo más y le da otro enfoque y lo enriquece y lo enaltece. Entonces yo creo que el proyecto para mí apenas comienza, a pesar de que ya llevamos 2 años, fue un proyecto pionero en el mundo, porque demostramos que se podía, y han seguido otros en Centroamérica, en Perú, en Asia, y yo creo que hacia allá es que debe migrar la discusión, y es uno cómo construye alianzas donde pueda generar confianza para por lo menos sentarse a oírse y a entender cómo funciona cada mundo, y entender que las narrativas de desarrollo sostenible y de sostenibilidad empresarial, si no van acompañadas con datos y con transparencia, es muy difícil que muevan la gestión hacia las metas, y es muy difícil que generen confianza en los grupos de interés. Para nosotros como organización, el Tracker ha sido una demostración de que era posible, porque creo que como organización internacional nosotros también estábamos más a lo macro, ¿sabes? Que se puede, que hay que hacerlo, que es muy importante. Y en Colombia tomamos la decisión de hacerlo y que saliera lo que tenía que salir, pero que aprendiéramos. Y ese ha sido el proceso, y el haber incluido COVID-19 surgió, que soy muy franca, de una inquietud. Yo decía, bueno, ¿cómo está reaccionando el sector privado a esto si nadie tenía esto realmente en sus planes? Pues aprovechemos que estamos en época de recolección y preguntemos, pero en eso creo que es importante ser precisos. No es que hubiera un deber ser. Había de los aliados fundadores más una curiosidad de saber cómo estaban respondiendo, porque sí veíamos que estaban siendo muy rápidos en adaptarse, y lo que queríamos era poder aprender de esas experiencias, capturarlas para, pues por un lado, visibilizarlas, pero también para poder compartir ese conocimiento con otros, que nos prepare para futuros cisnes negros de este estilo que seguramente vendrán más. Entonces es un poco como el contexto de lo que ha sido el proyecto. Para nosotros es muy importante y aspiramos a que siga creciendo y que eventualmente pueda llegar a más pequeñas y medianas empresas, que son el tejido grueso de la economía en Colombia. Muchas gracias, Andrea. Importante esa mirada desde lo micro, ¿no? Desde la empresa, desde la individualidad como contribución a lo colectivo. Y como decías, pues efectivamente cada vez que llega alguien intenta enriquecerlo de alguna forma. Aprovecho el espacio para anunciar que
PNUD, junto con muchos socios a nivel global, está lanzando una iniciativa que se llama SDG Impact, y básicamente es la otra cara de la misma moneda, que es tratar de ayudar a los grandes asset managers a generar portafolios de inversión que sean vinculados a la Agenda 2030 y que además les permita tener una cartera de empresas que justamente podrían estar vinculadas a este SDG Corporate Tracker. Así que efectivamente hay muchísimo espacio para seguir creciendo. Marta, Postobón, una empresa como Postobón, ¿qué valor le ve con el tamaño, con la responsabilidad, con los desafíos que ustedes tienen y más en este momento? ¿Qué valor le ve al SDG Corporate Tracker? ¿Por qué es importante esta medición? Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un placer, pues en nombre de Postobón, estar acompañándolos. Para los que no conocen, la empresa es la empresa de bebidas no alcohólicas más grande del país. Es una empresa de familia, no cotizamos en bolsa, somos una empresa muy especial, supremamente responsable. Pues antes de hablar del SDG, quisiera hablar de la importancia de los ODS, porque para nosotros ya hacen parte del día a día. Cuando una empresa, digamos, que empieza a dimensionar qué va a hacer en el tema de sostenibilidad, cuáles son las tendencias, qué quieren los grupos de interés, cuál es el entorno que está haciendo su competencia, el faro son los objetivos de desarrollo sostenible, porque son primero qué es lo que está esperando toda esa sociedad, casi como el grupo de interés anónimo sin cara, está a través de los ODS. Nos permite coordinación, como decían algunas de las personas que ya hablaron, nos permite saber qué proyectos podemos hacer de manera conjunta. Y para las compañías son como un avisoramiento previo de para dónde va la norma. Yo lo puedo poner con el tema de salud, de azúcar, de enfermedades no transmisibles, todo ese tema que para una empresa, las empresas de bebidas, es tan clave. Yo me leo y repaso todos los días, estas son las metas, esto es lo que a mí me van a exigir y para allá vamos. Eso nos ha permitido hacer una declaración de reducir las calorías y el azúcar en nuestros productos y poder anticiparnos a la resolución que va a sacar el ministerio más o menos hacia el mes de noviembre. Entonces, más claro, no puedo decir lo importante, lo relevante y está realmente en el ADN, pues por un ejemplo, pero igual en el tema de economía circular, con envases y empaques que lo vimos todo el día, igual lo estamos haciendo, entonces nos movilizan. ¿Y por qué es importante? Pues tener una plataforma de reporte. Pues primero por transparencia, o sea, yo creo que hoy más que nunca, en la mayor parte de las encuestas, y no es solamente en Colombia, sino a nivel mundial, hay desconfianza de muchas instituciones, pero recientemente del sector privado, qué lástima. Entonces, qué bueno que vean que el sector privado hace las cosas bien, que el sector privado está comprometido con causas de nación, de país, del mundo entero, y que además lo reportamos con números, con cifras. No es un cuento, no es una carreta, no es mercadeo, estamos aportando con cifras concretas. Entonces, pues ese es como el valor más importante, anticiparnos, medirnos, aportar en el PHBA de la compañía. Bueno, y ahorita pues tenemos el segmento del COVID, pero también ahí nos permitió pues adaptarnos de manera pues a ser muy flexibles y mirar, bueno, cómo estamos respondiendo y poder rápidamente ver los puntos donde no estábamos atendiendo las necesidades y que nos iba a generar, digamos, un problema de sostenibilidad y hacer los cambios. Ahorita seguramente pues nos ampliamos en ese punto. Excelente, Marta. Quizás 3 elementos que destaco de lo que nos mencionas. Por un lado está el tema del horizonte, ¿no? El horizonte normativo, hacia dónde queremos caminar, el horizonte aspiracional. Y bueno, está esta frase, ¿no? Del horizonte, uno camina 2 pasos y se aleja 2 pasos más. ¿Y para qué sirve el horizonte? Pues para eso sirve, para caminar. Entonces, pues la referencia que haces a que los ODS nos marcan ese norte, ese rumbo, eso que es deseable y aceptable por las sociedades y por lo tanto permite también a las empresas y a ustedes claramente a anticiparse y adaptarse a lo que es aceptable, y por el otro lado cómo ese proceso de aprendizaje vinculado a una medición lo que les permite es avanzar en credibilidad en un momento en el que pues, hay dudas sobre la confianza no solo en el sector privado sino en todo lo que es institución, ¿no? Pública, privada y la forma que tenga. Entonces, sumamente interesante esos aportes. Voy a pasar, en base a esto, yo creo que directamente vinculado, Andrea, volvemos contigo y quiero profundizar un poco sobre lo que nos estabas mencionando de esa medición y esa captura de información
en la herramienta con respecto al COVID, ¿no? Entonces, de lo que hemos podido ver cuando empezamos a desagregar la información que nos ha llegado, vemos que el 47% de las empresas manifiestan haber generado nuevas alianzas y asociaciones que han impactado positivamente a su empresa debido a la crisis sanitaria causada por el COVID. Y en ese marco, digamos, ¿cómo podemos seguir generando espacios y alianzas multiactor que permitan fortalecer el tejido empresarial colombiano en el marco de la coyuntura actual? ¿Sí? Nos gustaría escuchar un poco de ti ese espacio de lo posible del fortalecimiento del tejido a partir de plataformas multiactor, asociación. Adelante. Estos resultados preliminares están muy en línea con un estudio que hicimos nosotros a nivel mundial apenas se dio esta pandemia, porque al GRI, como a cualquier otra organización, esto lo tomó fuera de base. Entonces hicimos lo que mejor sabíamos, que era echar mano de nuestra red en 113 países. Y una de las primeras cosas que salió es se aumentará el número de alianzas público-privadas que busquen generar valor compartido para las empresas y pues para los grupos de interés. Y esto, digamos que lo que observamos es que Colombia no está en esa tendencia y creo que digamos que es un desarrollo bienvenido. Tendremos que entrar a revisar más en detalle el tipo de alianzas que se hicieron y entrar a profundizar, pero yo creo que como tendencia tiene todo el sentido y toda la lógica. Cuando uno está enfrentado a problemas que son de semejante magnitud para que cualquier actor solo o digamos que aislado los pueda resolver, pues la única vía es a través de las alianzas, y las alianzas tienen la inmensa ventaja de que te hacen construir sobre lo común. Y en un momento donde, lo decías tú, la crisis de confianza en las instituciones es tal, pues las alianzas se vuelven una herramienta fundamental en construcción de ese tejido de confianza y ese tejido social. ¿Cómo podemos tener más de esas alianzas? Pues yo creo que ahí lo importante es entender que las alianzas no se hacen por hacer alianzas, ¿verdad? Sino que uno tiene que entender muy claro cuál es ese propósito común que tiene con otros aliados y qué busca, digamos, que tener como resultado de esas alianzas. Y creo que lo otro importante en las alianzas, para que sean reales, es que haya hitos. Yo le creo mucho a los hitos y a los signos, porque cuando tú tienes actores privados, públicos y terceros, tú necesitas ver que las alianzas se mueven y que hacen cosas, y esos hitos son importantes en la construcción de confianza y de tejido y en poder convertir las alianzas en instituciones. Entonces, la reacción de nosotros cuando vimos las cifras es muy positiva. Es que bueno ver que el sector privado está generando nuevas alianzas para salir de la crisis. Ojalá logre potenciar esas alianzas, porque yo creo que si algo nos ha enseñado el capitalismo multiactor y de verdad los estándares GRI que hacen que haya esta visión multiactor, es que hay un camino de entendimiento mutuo entre las empresas y sus grupos de interés donde está todo por hacer. O sea, digamos que se ha hecho muchísimo, pero los grupos de interés cada vez más quieren ver a las empresas generando, digamos, que este impacto y este valor para todos ellos y no únicamente en términos financieros. Entonces creo que la pandemia ofrece una oportunidad muy buena para eso, y las alianzas son esa manera, ese medio de implementación, como lo dice la agenda, de poder llegar hasta allá. Entonces creo que la siguiente fase para poder potenciar esto es poder encontrar cosas donde estemos todos de acuerdo en qué es lo común, y valga decirlo, que estemos cómodos en entender que para aliarnos no tenemos que ser iguales, solo tenemos que tener un propósito común, poder tener hitos muy claros y esos hitos acompañarlos de unas mediciones y de una transparencia que permita generar confianza desde el core de las actividades de la organización, pero también a todos sus grupos de interés. Y para nosotros, ojalá e idealmente esas alianzas siempre estén relacionadas con impactos directos que tiene la organización derivados de su operación. Es decir, y lo podrán complementar mis colegas que están acá hoy del sector privado, pero Marta lo anticipaba, yo estoy en la industria de alimentos, entonces mis alianzas probablemente tienen que estar encaminadas a hablar de esto en esta industria. Y entender también que se viene un nuevo contexto de relacionamiento con grupos de interés. La pandemia pues deja a los grupos de interés mucho más atrás de donde estaban, cambia la realidad de los grupos de interés, y eso necesariamente va a hacer que las expectativas con respecto al accionar del sector privado sean distintas. Entonces, ese enfoque de alianza también le va a permitir al sector privado, creemos nosotros, hacer una mejor lectura del contexto. Gracias, Andrea. Muy interesante la mirada de alianzas estratégicas y la vinculación con el tema de confianza, ¿no? Si uno quisiera un poco en la abstracción analizar este tema, pues al final del día
digamos que la crisis de confianza que hay hoy en día tiene que ver con la confianza hacia la institucionalidad, si se quiere, hacia una jerarquía vertical, mientras que hay una confianza creciente, si se quiere, en la horizontalidad, ¿no? Y podríamos hablar de criptomonedas y un montón de elementos que ponen de manifiesto esta lectura. Pero digamos que al final del día ambas deberían ser complementarias para encontrar un equilibrio. Yo me acuerdo cuando nosotros hicimos el informe sobre desarrollo humano para América Latina y Caribe entre 2014 y 2016, estábamos estudiando esos mecanismos no para las empresas, sino para los individuos de caer en pobreza y de salir de pobreza. Y estábamos viendo los mecanismos de protección social que hoy, pues evidentemente, se ponen tan de manifiesto en la crisis actual. Pero en esa discusión, Epsi Campbell, que en aquel momento no era, pero hoy es la vicepresidenta de Costa Rica, tuvo una frase súper marcada que tiene que ver con las alianzas estratégicas que dices, Andrea, pero a nivel de individuo y de hogar. Y lo que ella dijo es: nadie sale de pobreza solo ni se mantiene fuera de la pobreza solo. En este caso ella se refería a la comunidad y en este caso tú estás hablando de una comunidad empresarial, ¿no? Pero tienes la alianza entre pares o entre intereses comunes y luego está, por supuesto, la institucionalidad. Y Adriana, en este caso te querríamos preguntar a ti por la institucionalidad, en este caso por el gobierno, ¿no? El gobierno colombiano ha puesto una serie de elementos para tratar de paliar los efectos de la crisis tanto en los hogares como en el sector empresarial. Nosotros desde PNUD hemos estudiado el impacto de las medidas adoptadas para las personas y hemos visto que ha podido contener en 5 puntos porcentuales la caída a pobreza, lo cual es impresionante. No tenemos estimaciones todavía para el sector privado, pero lo que sí hemos podido ver es que el 51% de las empresas que reportan en el Corporate Tracker manifiestan haber accedido a algún tipo de asistencia otorgada por el gobierno para atender la pandemia, ¿no? Ya sea líneas de créditos especiales, subsidios, beneficios fiscales y otras asistencias. Vemos las diferentes líneas que ha puesto el gobierno, que todas ellas son pertinentes, que todas ellas son demandadas y que quizás hay una duda entre la sostenibilidad de mantenerlas y el alcance al que llegan, pero ese es, digamos, esa es harina de otro costal. ¿Cómo fortalecer el apoyo a las empresas afectadas por el COVID-19 desde el acceso a financiamiento y la creación de capacidades para afrontar los nuevos retos que plantea la nueva normalidad y reactivar la economía? Y puedes centrarte tanto en qué más se puede hacer para las empresas como qué más necesita hacer el gobierno para mantenerse fuerte y poder seguir dando ese apoyo. Cualquiera de los dos ángulos son sumamente pertinentes. Gracias, Adriana. No, gracias a ti, Alejandro, por esta pregunta. Nosotros identificamos en la pandemia COVID y de hecho en los efectos que dejan esta pandemia como unos desafíos, pero a su vez ha sido como una oportunidad y una oportunidad para la misma agenda, porque estos son espacios, pues, eventos desafortunados, pero espacios que nos vuelve a reiterar la importancia de estos tipos de mecanismos entre diferentes actores. O sea, una recuperación después de esta crisis claramente no se podía dar solo unilateral del sector privado o del sector gobierno. Lo que acaba de mencionar Marta, que los ODS, Martas de Postobón, que aunque presenta Postobón como una empresa de familia, para los que vivimos en Colombia, sabemos que Postobón no es tan pequeño y que realmente los conocemos cada uno de nosotros. Entonces, que de Postobón recibimos el mensaje que los ODS son un faro para el qué hacer, es muy importante para nosotros y pues nos alegra mucho estos tipos de noticias, porque nosotros desde la Secretaría Técnica del Gobierno, de Secretaría Técnica de Implementación de los ODS, siempre hemos sentido que este tipo de pedagogía con agendas tan integrales y tan complejas con el sector privado a veces es un poco difícil, pero el hecho que es un faro, wow. Qué buena noticia. Como un primer paso para identificar el impacto, hemos realizado un ejercicio en cuanto a los efectos que se han generado por el COVID. Y estos tipos de efectos positivos o negativos, porque muy al principio de la pandemia han sido ciertos efectos positivos en algunos temas ambientales, por ejemplo. Estos efectos negativos y positivos
los hemos, digamos, relacionado con las medidas directas, las medidas de salud pública que determina la pandemia, y con las medidas indirectas, aquellas que se han derivado de todas las medidas que han dejado, por ejemplo, el aislamiento preventivo. Y para el sector privado, claramente estos han sido los efectos que los hacen reportar en SDG Corporate Tracker que han tenido que acceder a algún tipo de asistencia. Entonces, si antes de la pandemia alcanzar los ODS ya sabíamos que se necesitan muchos esfuerzos y que va a ser bien difícil, pues después de la pandemia la situación pues claramente es mucho más apremiante. Entonces, con base en esta información que será recolectado por el SDG Corporate Tracker, se han planeado ciertas medidas de apoyo y como mencionabas, que me imagino que te refieres a dos en especial, la devolución de IVA y el ingreso solidario, que han sido unas medidas muy oportunas por parte del gobierno, que no han dejado que el fin de la pobreza o el hambre cero se nos devuelva todo lo que habíamos alcanzado hasta 2020. Más que estas dos programas en específico, desde el gobierno se tiene planeada una línea de acción pensada en corto plazo, que es la reactivación económica. Y esta línea de reactivación económica está compuesta, digamos, por cuatro temas. La primera es el compromiso con la generación de empleo, acá siendo relacionados objetivos que tienen que ver, por ejemplo, el 8, el nuevo, que tiene que ver con trabajo decente, con el crecimiento económico, con industria e innovación. Hay otra línea, el compromiso con el crecimiento limpio. La tercera es el compromiso con los más pobres y vulnerables, y efectivamente acá están los programas de ingreso solidario, y se trata de poder extender estos tipos de medidas. Por ahora se tiene planeado y se tiene financiado hasta junio de 2021, preciso para, como evidenciaste, que no, la pobreza no es, o sale de la pobreza no por su propia cuenta, sino son estos tipos de medidas que se pueden alargar en tiempo. En el compromiso con los pobres también están los subsidios de vivienda VIS y no VIS, que salieron hace una semana. Y la cuarta línea es el compromiso con el campo. Porque todo el tema relacionado con la ruralidad se ha visto una vez más en esta pandemia. Y digamos que para cerrar, señalamos una vez más que esta reactivación va a ser una responsabilidad compartida con el sector privado. Porque la inversión pues no puede venir solamente de la inversión pública, sino se requiere un aporte de la inversión privada, de la inversión pública privada, y obviamente acá son los incentivos fiscales de cuál estabas preguntando. Entonces, pues nada, se demuestra una vez más, como dijimos, Agenda 2030 se ha visto, aunque suene raro, se ha visto beneficiada por el COVID, porque resalta una vez más la importancia de estas alianzas entre los diversos actores, los no gubernamentales y no gubernamentales, para poder responder a toda esta crisis. Gracias, Adriana. Muy importante este último punto, ¿no? Digamos que el COVID-19 de alguna forma ha acelerado muchos aspectos, incluido lo que se venía hablando de una mirada integral. De pronto ha sido bastante evidente cómo los diferentes elementos están interrelacionados y cómo una mirada separada, tema por tema, pues se vuelve absolutamente insignificante en un momento como este, pero que no hace más que poner de manifiesto una realidad que quizás no veíamos tan claro hasta recientemente. Sí me refería a ingreso solidario y sí me refería a una serie de medidas como la devolución de IVA, pero también al subsidio de empleos, a las líneas de crédito que ha puesto Bancoldex y bueno,
no solo líneas de crédito, sino algunos instrumentos más, marcadamente líneas de crédito, pero se está hablando ahora de factoraje también tremendamente importante si uno piensa en cadena de valor y en cómo las empresas tractoras, como una posible postobón, podría facilitar la vida a muchos proveedores a partir de hacer redescuento en las facturas, ¿no? Entonces, hay muchísimos elementos que se están acelerando en este momento y que suponen pues, una llamada a despertarse y a recuperarse mejor. Entonces yo creo que hay un montón de oportunidades en medio de esta situación tan compleja. Marta, vamos a ir contigo y quizás yo me arranco en esta referencia que hacía cadenas de valor. Hablábamos ayer con el doctor Ocampo, con Juan Antonio Ocampo, coincidí en otro panel, en un panel que estábamos al revés, 4 hablando, hombres y una mujer moderando, pero había un cierto equilibrio también de alguna forma. Y el doctor Ocampo, entre muchas de las lecturas que hacía, en ese caso estábamos centrados en la ruralidad, hablaba de los cambios tan brutales que ha habido en las cadenas de suministro, ¿no? Como antes había proveedores que llegaban a exportar para que después una empresa que fuera a comercializarlo aquí lo importaba cuando el proveedor en realidad estaba prácticamente al lado, ¿no? Y había, pues digamos, con esa mirada de peligro de la disrupción en las cadenas de abastecimiento que el propio Ministerio de Comercio ha estado siguiendo muy de cerca, nos interesa escuchar más que esa mirada macro, esa mirada desde la propia empresa, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto es, de nuevo, en el reporte del Corporate Tracker, que el 55% de las empresas manifiestan haber experimentado cambios significativos en su cadena de suministro, lo cual incluye cambios en la ubicación y operaciones de los proveedores, en la estructura de la cadena, en el acceso a materia prima, en las relaciones y pago a proveedores, incluidos los mecanismos que se utilizan para pagar, el tipo de acceso a financiación y demás. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo han logrado desde el Postobón adaptarse a esta coyuntura? ¿Cuáles han sido los mayores desafíos y cuáles han sido las oportunidades que están identificando en este proceso, ¿no? Entonces, simplificando mucho, nos interesa una barbaridad, Marta, escuchar de ustedes en medio de este caos, cómo lo han hecho, pero también qué ven en un futuro próximo de 3 meses, 6 meses, cuáles son esas grandes transformaciones que se empiezan a intuir, ¿no? Gracias. Bueno, magnífica pregunta y es pues el reto que tenemos desde marzo y me encanta compartirlo con ustedes. Voy a empezar con los proveedores. Lo primero, pues hubo una instrucción muy clara de la Junta y de Presidencia de flujo de caja, o sea, no parar, digamos, si había demoras en el pago, eran los proveedores grandes, que casualmente son, nosotros tenemos un enroque de empresas de las mismas familias, pero proteger al pequeño, pagar rápido al pequeño. Postobón es casi de las únicas empresas en Colombia que paga 30 días y eso se respetó durante todo el COVID, fue una instrucción, porque ahí teníamos pues primero la confianza del proveedor, la necesidad que tenía el empleo, respetar pues el empleo y obviamente pues que no se desbordara, no se dañara la cadena. Hay que reconocer que el gobierno nacional estuvo muy pendiente y a través de la ANDI pidiendo las listas de productos importados que no podían detenerse, fueron acuciosos y juiciosos y no tuvimos grandes problemas, pero es que el 80% de nuestros proveedores son nacionales, entonces pues estamos acá, son pequeñas y medianas compañías. Ahí en los proveedores vimos 2 tipos, tal vez aunque no son proveedores directos, sí son súper claves y voy a referirme a 2 categorías de población vulnerable. Lo primero, nuestros pequeños agricultores de fruta. Nosotros tenemos un programa que los agrupa a todos, que es HIT Social. Estuvimos con la fundación acompañando a cada una de las familias para que reclamaran las ayudas del gobierno, el de adulto mayor, las ayudas a los jóvenes, familias en acción. Increíble, la gente no sabe que el gobierno tiene todos esos beneficios, entonces tenerlos en un chat, poderlos conversar, casi 2.000 familias ya lo reclamó, venga yo llamo, o sea, hicimos esa gestión 1 a 1, fue muy dispendioso, pero realmente logramos cosas maravillosas. Tener los gestores sociales que no podían ir a campo, pero llamando cómo está su familia y manteniendo la cadena productiva lista. Y ahora hay una instrucción pues de comprar al máximo, por fortuna se reactivan especialmente ventas de fruta al exterior, entonces estamos de nuevo pues reactivando esa cadena.
Y el otro proveedor es el de los recicladores, que precisamente recogen las botellas, nuestro material postconsumo, y lo lleva a las empresas transformadoras de vidrio y de PET. Con ellos también estuvimos con el gobierno desde los primeros decretos, por favor, que la cadena de reciclaje no quede prohibida. Ellos tienen un servicio público fundamental, estar ayudando todos sus elementos de protección, que la gente no dejaba entrar a los recicladores a recoger el material, la desconfianza de que estuvieran en la calle, que fueran un foco de contaminación. Entonces ahí nos volcamos con otros aliados, no estoy hablando que esto lo hiciéramos solo Postobón, sino con otras compañías con las que trabajamos reciclaje en la calle. Sin lugar a dudas, y tú lo dices, las ventas cayeron, estamos apenas recuperándonos, y por el otro lado, me paso pues a la cadena al otro lado, y es a nuestros clientes. Pues tuvimos 2 clientes muy afectados. Todo lo que son tenderos, que es el consumo, ahí nosotros tuvimos canal tradicional on y off, uno pues donde la gente se lleva y el otro que consume ahí. Entonces, al estar cerrados, pues obviamente el consumo, y ese es el máximo ingreso de la compañía, pues tuvo un impacto relevante. Y lo mismo todo el food service, todo el tema de restaurantes, centros comerciales, los cines, pues representó una caída en la demanda muy grande. Entonces, con ellos, pues también estuvimos, digamos, de la mano en todo este tiempo, y eso nos hizo casi cambiar y crear un programa nuevo. Y yo lo digo, pues siempre habíamos querido hacer temas con tenderos, pero no habíamos encontrado cómo hacerlo, porque en Colombia hay 350.000 tenderos, ningún programa tiene esa dimensión. Y la digitalización nos lo permitió montar. Entonces estamos en este momento terminando los cursos virtuales, vamos a volcar el voluntariado a la ayuda del tendero. O sea, el empleado Postobón tiene que estar como coaching de un tendero, pues obviamente un grupo específico que cada uno de ellos atienda, pero es como conectamos a nuestros empleados también pues con ese cliente, que es el que permite el ingreso. Entonces hemos tenido flexibilidad, volcarnos al más vulnerable, trasladar competencias, pero sobre todo pues ese brazo de solidaridad, de aquí estamos. Y como tú lo dijiste, no salimos solos. O sea, esta situación requiere que todos estemos al unísono, con todas las estrategias, con toda la creatividad y con toda la energía para salir del problema, todos como sociedad. Aquí no hay polarización, ni hay competencia, porque también hemos trabajado con la competencia en este tipo de cosas. Marta, muchísimas gracias, maravillosa intervención. Solo nos quedan 10 minutos y me da muchísima pena porque hay demasiados elementos que se quedan flotando, desde el acceso a los servicios del gobierno, que muchas veces los que podrían beneficiarse no saben cómo hacerlo ni saben que son sujetos, hasta esta lectura que estás haciendo de la cadena hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Proveedores y distribuidores o clientes. Te adelanto que yo creo que hay conversaciones que desde PNUD tenemos pendientes, por un lado del programa que tenemos de desarrollo de proveedores, que creo que hay mucho espacio ahí, pero por el otro lado, con la mirada hacia adelante, tenemos una metodología que se llama En Marcha Digital. Arrancó hace muchísimos años en diferentes países, lo acabamos de traer a Colombia, y en Ecuador, antes de traerlo aquí, estaba apoyando a 100.000 pequeñas empresas en ese proceso de digitalización, justamente tenderos. Entonces yo creo que ahí hay espacios de colaboración futuros inmediatos que pongo sobre la mesa, pero muy importantes esos puntos que nos compartes. Viviana, hemos empezado contigo y vamos a terminar contigo, salvo que nos quede un poquito de tiempo, que nos encantaría por lo menos un par de minutos para responder a alguna pregunta del público, pero te voy a dar la pregunta final antes de, ojalá nos quede un espacio para compartir, como digo, las que nos están llegando del público. Viviana, con Fandi, una caja de compensación de la importancia de la que ustedes tienen. Según nuestro Corporate Tracker, de nuevo, el 50% de las empresas manifiestan haber desarrollado nuevas soluciones para atender a la coyuntura del COVID. ¿Qué soluciones y adaptaciones desarrollaron desde su entidad y cómo fue el proceso de innovación y adaptación que tuvieron que surtir al interior de sus equipos de trabajo? ¿Cuáles han sido los mayores desafíos y qué oportunidades han encontrado? La pregunta va hacia adentro y también hacia afuera como prestadores de servicios, ¿no? Digamos que ustedes tienen un doble propósito y un doble desafío, entonces nos interesa mucho ver cómo han vivido esa tensión hacia adentro y esa adaptación para ayudar también a ese desafío que les rodea. Bueno, yo quiero empezar retomando un poco lo que contaba Adriana
que creemos que esta situación del COVID se convirtió en una oportunidad precisamente para validar la importancia de la Agenda Internacional de Desarrollo. Yo creo que una de las cosas que hemos encontrado con el COVID es que nos ha afectado a todos, somos una sola humanidad, y esto es una situación que se ha presentado y que nos ha afectado a todos desde el planeta entero y desde todos los actores que hacemos parte de la sociedad, por supuesto, de manera diferente, y vemos con unas brechas y unas afectaciones mucho más profundas en algunos sectores, pero sin duda nos ha afectado a todos, y esto nos ha llevado al debate y a poner en la agenda la necesidad de pensarnos de manera colectiva y de buscar la articulación para cerrar unas fisuras o unas situaciones estructurales que tenemos como sociedad. Yo creo que ese es uno de los grandes legados que nos va a dejar el COVID, es que hoy en día llevamos 6 meses en espacios como este pensándonos una nueva forma de comportarnos también, pero también de organizarnos y como sociedad. En ese sentido, yo creo que a las empresas también esta ha sido una oportunidad de pensar sus modelos de negocio. Yo creo que, como lo decíamos, la situación nos ha afectado y nos hemos encontrado en que debemos cambiar y que debemos actuar y debemos asumir una responsabilidad frente al impacto económico y social que el COVID nos ha dejado. En el caso particular de Confandi, pues nosotros nos paramos, encontrarnos con esto, nos paramos en 2 premisas fundamentales. Una es que nosotros somos una organización social, nosotros hacemos parte del sistema social del país, somos parte del sistema de subsidio familiar, y eso nos ponía en una posición mucho más responsable frente a entender lo que estaba pasando y cómo dar respuesta a una población afiliada que iba a necesitar mucho más el apoyo de su caja de compensación en los diferentes frentes de su desarrollo. Entonces, en el momento en que esto nos encuentra, esa fue la primera premisa en la que nosotros nos encontramos. Pero además de eso, nosotros tenemos nuestro servicio de salud, y salud se convertía en un actor fundamental para enfrentar esto. Entonces teníamos que dar respuesta en nuestra red de prestación de servicios de salud. Teníamos que adaptarnos a esta situación, encontrar la manera para poder responder a la necesidad de la salud en el Valle del Cauca, y al mismo tiempo fortalecernos nosotros para poder atender la necesidad de esos afiliados. En ese sentido, el abordaje a esta situación lo hicimos desde 3 aspectos. Uno es, primero, por supuesto, garantizar la salud de nuestros colaboradores, es adaptar la organización de manera que pudiéramos proteger la salud de los colaboradores y su familia. Nosotros somos una empresa familiarmente responsable. Eso nos daba también un lineamiento frente a la respuesta de responsabilidad que teníamos con nuestro colectivo interno y con sus familias. Inmediatamente iniciamos nuestro trabajo en casa, pero teníamos la mitad de nosotros que seguíamos al frente con todo nuestro servicio de salud. Entonces, buscar todas las formas de protección para poder garantizar ese servicio. Mantener nuestros servicios, mantener abiertas la posibilidad del acceso a nuestros servicios. Ahí, como bien lo dice un meme que ha volado por todos estos meses, es el COVID se convirtió en nuestro director de la transformación digital. Entonces, a través logramos una movilización y una capacidad de dar respuesta a la transformación digital muy importante. Creo que esto es igual para muchas empresas. Esa es la capacidad de respuesta que tuvimos y que ha tenido las empresas. Me ha parecido maravillosa cómo hemos podido dar respuesta a esto. Algo muy importante es que también la articulación de todas las cajas alrededor del sistema. O sea, yo creo que hemos sido un aliado fundamental para el gobierno en este
momento. Nosotros asumimos todo el subsidio al desempleo, en el caso de Confandi más de 40.000 millones de pesos en subsidio al desempleo a aquellas personas y afiliados que quedaron por fuera del mercado laboral. Esa es una parte importante. Nosotros tenemos una red de colegios, el subsidio del 100% de matrícula, porque nuestro gran reto era que no tuviéramos deserción escolar, que los niños terminaran de manera virtual el año escolar, pero al mismo tiempo arrancaran nuevamente el año escolar. Entonces, para nosotros fue fundamental el subsidio de la matrícula para garantizar ese tema. Y la prestación de los servicios a través de la digitalización, pero al mismo tiempo el acompañamiento de las familias afiliadas y de las empresas. Y otro elemento fundamental en el abordaje que hemos tenido y que lo hemos hecho también de una forma metodológica muy importante y liderada por la dirección de la Caja, es la participación en el acompañamiento regional. O sea, participación en esos espacios de debate, de definición de estrategias para contrarrestar el efecto económico, el efecto social. Hemos acompañado a los entes territoriales en este proceso, participado a través de la institucionalidad regional para dar apoyo a la sociedad. Creo que pues tal vez no suena muy bien, pero el COVID, con el dolor que nos ha dejado a todos y con ese impacto grande que ha tenido en la salud de todos, pues en el planeta, nos deja unos aprendizajes y nos deja unas capacidades de reacción y de resiliencia importantes, y nos deja el pensar nuestros modelos de negocio, sobre todo pensar nuestros modelos de negocio y la importancia de entender que somos una sola humanidad y que se hace indispensable la articulación, la alineación a un propósito común, y ese propósito común para el desarrollo lo direcciona la Agenda Internacional de Desarrollo. Entonces, como bien lo decía Adriana, yo creo que la agenda hoy cobra mucho más relevancia, creo que está en el debate. Retrocedimos y seguramente en unos meses vamos a tener la realidad de ese retroceso, pero creo que es la oportunidad de pensarnos. A mí me disculpan, pero nos entró el de pausas activas de la organización, de lavado de manos. Eso es un poco lo que desde Confandi hemos liderado, un equipo muy, muy comprometido, y bueno, seguimos en casa, pero seguimos acompañando a nuestros afiliados, articulados con el gobierno nacional, con el sistema de subsidio familiar, con los entes territoriales, y convencidos que debemos fortalecer esos espacios de articulación y de convocatoria a pensarnos esa Agenda Internacional de Desarrollo. Muchas gracias, Viviana. Importantísimos los mensajes que nos compartes. De todo lo que mencionas, quizás voy a hacerme eco rápidamente de un elemento. Nosotros desde PNUD llevamos midiendo el Índice sobre Desarrollo Humano 30 años, desde 1990. Para los que no lo sepan, MIDE es un proxy a bienestar que mide ingreso, que es el proxy de bienestar material, esperanza de vida y educación. Educación como la posibilidad de salir de pobreza en la siguiente generación. El IDH por primera vez en 30 años está cayendo este año. Hasta ese punto es grave el impacto del COVID. Por primera vez en 30 años el IDH va a ser negativo. Y nuestras estimaciones dan que esa caída podría reducirse a la mitad si el 1% de todo lo que se ha invertido en respuesta al COVID se invirtiera en que los niños y niñas de ingresos bajos o limitados pudieran seguir estudiando con acceso a una educación virtual de calidad. Entonces, la línea que marcabas de poder seguir en la educación es sumamente importante, no solo por el presente, sino por el futuro. Hemos llegado al final de la sesión, nos han permitido 2 minutos más, 3 minutos más. Entonces, en 40 segundos, si alguien de ustedes quiere responder, tenemos 2 preguntas que tienen que ser sumamente breves, al punto, 40 segundos de respuesta. La primera pregunta es, en esta coyuntura, ¿por qué o cómo los ODS son una oportunidad?
pero muy conciso. O sea, ¿ven alguna oportunidad en los ODS en este momento? Primera pregunta. Y segunda pregunta, para que elijan una de las dos. Se ha hablado mucho de las alianzas. ¿Qué buscan de un socio estratégico? ¿Cuál es la característica para que una alianza sea estratégica? Si quieren responder muy rápidamente a alguna de las dos preguntas, me arranco por Andrea. Andrea, te doy la oportunidad, 30 segundos. Los ODS son el lenguaje común, metas concretas y una oportunidad de que distintos actores puedan trabajar en los mismos temas y lograr cosas concretas en el mediano y en el largo plazo. Lo dejaría ahí para ser concreta. Muchas gracias. Viviana, 30 segundos si quieres responder a alguna de las dos preguntas. Venía respondiéndolas de paso, pero no sé si quieres añadir algo. Yo creo que Andrea ya lo hizo divinamente bien. Esos son los ODS y hoy más que nunca la invitación es articularnos, focalizarnos y dentro de todas las dificultades que tenemos, buscar la forma de generar mayor impacto desde los territorios. Muchas gracias. Adriana, 30 segundos. ¿Algo que quieras añadir? No, efectivamente. La pregunta era, ¿cambiamos el rumbo o hacemos efectiva la movilización de actores y de recursos para poder lograr este desarrollo sostenible? Y creo que el director COVID nos dijo que efectivamente esta es la hoja de ruta para lograrlo. Gracias, Adriana. Marta, últimos 30 segundos. ¿Algo que quieras añadir sobre qué buscas en un aliado estratégico o por qué los ODS son una oportunidad? Son una oportunidad, siguen siendo la ruta, de pronto hay que ajustar unos unos más fuertes, digamos, se rebalancea un poco el tema y en un aliado compartir valores y ganas de hacer cosas, compromiso país. Muchísimas gracias. Añado un elemento quizás para cerrar. Previamente agradezco a cada uno de ustedes por su espacio, por su tiempo, por compartir su experiencia. Yo creo que es sumamente útil para todos. Reconozco al equipo organizador, reconozco al equipo de PNUD que nos ha ayudado con esto. Un orgullo estar aquí con ustedes. Quizás la referencia final que yo compartiría para el cierre es la siguiente. Cuando se arrancó la Agenda 2030, en esa época yo estaba en Nueva York, fui a uno de estos eventos del sector privado cuando la gente todavía se podía juntar. Yo tenía una de mis líneas de especialidad que era el sector privado y a mí me despertaba mucha curiosidad después de que en los ODM el sector privado estuvo absolutamente ausente, quizás no por elección de ellos, sino porque ni siquiera se consideró, ¿no? Pero cuando uno ve ese compromiso del sector privado, empieza a preguntar cuáles son las virtudes, por qué le interesa. Y había uno, además de este marco común que todos tenemos, que era sumamente importante, que era el sector privado cuando hace inversiones, sus retornos de inversión son a mediano o largo plazo, no puede contar con ciclos de 2, 3 años y los ciclos de lógica de un gobierno tienen 4 años, 5 años depende del país. Entonces permite un marco normativo que va más allá de ciclos de gobierno y que permite avanzar también miradas estatales de país, ¿no? Y una mirada también global, pero digamos que permite superar ciclos determinados de política pública. Con esa reflexión que escuché de otras empresas, quizás sea útil en este espacio, les agradezco nuevamente muchísimo su participación, compartir las experiencias. Hasta aquí hemos llegado, hemos sido bastante respetuosos del tiempo. Muchísimas gracias, buenas tardes. Chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.